La idea del foro es empezar a hablar qué significa realmente innovar en Colombia, y para ello pues hemos invitado a Ruta N, en cabeza de Javier Fernández. Hemos invitado a Guaira desde Telefónica, en cabeza de Gustavo Orjuela, y hemos invitado a el embajador de innovación de Merck, Pedro Guerrero, y desde BMW, la Coordinación de Innovación de Autogermana en general, nos acompaña hoy Hugo Ramírez para realmente empezar a resolver esta pregunta. Yo voy a hacer una breve introducción a los perfiles de cada uno de ellos, y posteriormente les voy a dar la palabra para que nos cuenten un poquito de qué es Ruta N, cómo trabaja un poquito la innovación Ruta N, y asimismo Guaira, BMW y desde Merck. Y entramos ya a hacer una discusión un poco más a fondo sobre las preguntas que hemos preparado para este foro. Entonces, desde Ruta N, Javier Fernández es doctor en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Antioquia y ha sido docente de la Pontificia Universidad Bolivariana por más de 20 años. Hoy es el director ejecutivo de Ruta N y antes se ha desempeñado como gerente del programa de transformación tecnológica y la cuarta revolución industrial de EPM en Medellín. Gustavo Orjuela es administrador de negocios internacionales de la Universidad del Rosario, como muchos de ustedes, con maestría en gerencia de innovación, y actualmente es el Head of Venture Partnership para México y Colombia en Guaira. Pedro Guerrero es el Global Portfolio Management y IT Colombia Country Head de Merck. Él estableció lo que se conoce como la Embajada del Centro de Innovación de Colombia y por tanto es el embajador de la innovación para Colombia y Ecuador desde Merck, prestando un excelente apoyo y colaborando con equipos entusiastas y desplegando productos digitales innovadores. Y Hugo Ramírez, como les comentaba, es el coordinador de innovación de Autogermana. Hugo Ramírez es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, apasionado por la innovación, con amplia experiencia en el desarrollo de estrategias y metodologías para innovar efectivamente en una empresa. Actualmente es el coordinador de innovación de Autogermana y representante oficial de BMW para Colombia. Bueno, yo primero les doy la bienvenida a ustedes a este UR Innovation Day. Y como les decía, primero me gustaría empezar porque ustedes nos cuenten un poquito de cómo, qué es Ruta N, y por ejemplo, Javier, dentro de ese sistema o ecosistema colombiano. Hola, buenos días. Buenas tardes ya, ¿no? Para mí Sí, buenas tardes. compartiendo pues con la Universidad del Rosario y sobre todo con todo este pool y todo este staff de expertos en el tema de innovación y sobre todo con estas apuestas, ¿no? Desde la academia y desde el empresariado y también la articulación desde el Estado. ¿Qué es Ruta N? Pues Ruta N es esa apuesta que hace el empresariado, la academia y el Estado por unir esfuerzos en temas de innovación, pero más que en temas de innovación, en temas de ciencia, tecnología, que permita resolver los problemas de la ciudad y que permita resolver esos retos que hoy la ciudad tiene. Innovación dentro de Ruta N es el ADN, ¿cierto? Nosotros no creemos que innovación sea un área de la organización, es un ADN de la ciudadanía, es cómo respiramos innovación en todas las formas, como cambiamos o en todos los cambios que hacemos permanentemente y cotidianamente en las formas de hacer las cosas. El ADN para nosotros es la aceleración, ¿cierto? Pero también es esa apuesta porque las ideas se conviertan en, más que en negocios, se conviertan en soluciones de valor para la sociedad. Entonces, Ruta N es un articulador del ecosistema, pero también es un generador de problemáticas permanentes para que el ecosistema se mueva, ¿sí? Se mueva en la perspectiva de la innovación y sobre todo se mueva para solucionar retos. Entonces, hoy Ruta N es un actor fundamental dentro de la ciudad porque la ciudad le está haciendo una apuesta no solamente tecnológica y disruptiva, sino también una apuesta a convertirse en el epicentro del Valle del Software. Y el epicentro del Valle del Software es llevar un Ruta N al territorio. Es una apuesta por cómo desde las comunas, cómo desde el territorio podemos generar apuestas de valor y perspectivas de valor que se conviertan en negocios y que permitan resolver las problemáticas de los barrios, de las comunas, para fortalecer el ecosistema. Ruta N, desde hace 10 años que fue pensado, se ha estructurado
para resolver esas fallas del mercado, ¿cierto? Pero también ha evolucionado en unos modelos de negocio y hoy queremos volver a ese primer Ruta N, un Ruta N que se pensaba en resolver las fallas del mercado del territorio. Entonces, eso es lo que hace hoy Ruta N. Ruta N tiene unos programas de talento y empleabilidad, atracción y landing de empresas generadoras de empleo, tiene unas apuestas en el plan de desarrollo de la actual alcaldía que son operar los centros de valle del software, pero también generar mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación a través de las actividades que hacemos. Entonces Ruta N hoy tiene como esa apuesta, ¿no? Como de pensar permanentemente, no sé cuánto tengo, si me quieres cortar, córtame. No, no te preocupes. Es un diálogo. Es Yo un diálogo, soy exacto. tranquilo. Entonces, es una apuesta muy estratégica porque tenemos como tres opciones. Uno, llevar Ruta N al territorio, pensar en ese ciudadano de a pie, que vea la innovación y que vea obviamente en Ruta N la posibilidad de encontrar sus sueños, de resolver sus problemas. Dos, generar oportunidades y por eso hablamos del plan de desarrollo, pero también hablamos del modelo de talento y empleabilidad, de cómo el talento a la par, ¿cierto?, del empleo van generando unas apuestas disruptivas en el territorio. Y por eso tengo que hablar necesariamente del centro de la cuarta revolución industrial. O sea, hoy Medellín le hace una apuesta para fortalecer el ecosistema con no tanto en habilitadores tecnológicos, sino en pensar el territorio de cara a lo que es ese ecosistema del centro de la cuarta revolución industrial. Y tenemos hoy el centro, esperamos que prontamente Bogotá también lo tenga y así todas las ciudades de Latinoamérica puedan gozar de los beneficios que hoy tiene ser parte de diría uno, este ecosistema de valor que es el centro de la cuarta revolución industrial. Y tenemos una tercera apuesta que es la transformación digital y la transformación digital desde una perspectiva muy integral, ¿cierto? O sea, la innovación tiene que verse alineada con el territorio, tiene que verse alineada con la transformación permanente y no solamente en clave de lo digital, sino también en generar oportunidades de cambio, pero oportunidades de formación, oportunidades de talento. Y por eso decimos que innovación en Ruta N es el ADN, es lo que respiramos permanentemente, pero también hay una apuesta hoy por hacer de Medellín la ciudad más fácil para emprender e innovar. O sea, queremos decirle a la ciudad, mire, díganos cuáles son las barreras para que la gente emprenda, para que la gente innove, y nosotros desde el Estado, desde los actores que pertenecemos como a este ecosistema, poder ir en contravía de esas barreras, ¿cierto? Facilitarle al emprendedor, facilitarle al innovador la posibilidad de que cree su empresa, de que Medellín le facilite no solamente en temas económicos, jurídicos, en temas financieros, sino también de acompañamiento y de formación. Hoy el reto de Ruta N es eso, que Medellín se convierte en la ciudad más fácil para emprender e innovar. Y esa es la apuesta y esa es la mega que tenemos hoy de cara pues a este foro y a este conversatorio. Me van a escuchar reiteradamente eso porque es un mantra, ¿sí?, que nosotros queremos instalar en la ciudad y que queremos invitar también. Es decir, hoy porque Bogotá es atractivo para emprender, porque hay conexión de mercados, porque hay multiculturalidad, porque tiene muchas de las cosas que Medellín quiere fortalecer y que de la mano de ustedes, incluso de la academia, podamos ir derribando como esas barreras. Muchas gracias. Javier, muchísimas gracias. Ese es el contexto, digamos, apalancado directamente por el sector público, pero ¿cómo se ve esto apalancado desde el sector privado? Por eso hemos invitado a Gustavo desde Wayra. ¿Qué es Wayra, Gustavo? Y realmente, ¿cuál es la estrategia, cuál es la estrategia detrás de Telefónica para apalancar Wayra? Bueno, primero agradecerte a ti por la invitación y poder hablar de innovación con ustedes. Wayra es el brazo de innovación abierta de Telefónica, del grupo Telefónica, y somos ese hub de innovación abierta más conectado, tecnológico y digital del mundo. Y nos definimos de esa manera porque estamos trabajando en 10 países, con hubs activos como oficina en 7, y lo que hacemos es justamente conectar lo que sucede en los ecosistemas de emprendimiento e innovación con una empresa y las unidades de negocio de cada una de las operaciones de Movistar en cada país para poder desarrollar soluciones de la mano de emprendedores. Wayra, un poco de esa mirada histórica, nace en el 2011
en Bogotá, con una lógica, y es que estaban pasando cosas interesantísimas en términos de emprendimiento y de startups que estaban haciendo más débil las propuestas de valor de grandes empresas. Usted ya conoce la historia de Kodak con Instagram o de Netflix con todas estas empresas de videopelículas, con Blockbuster. Pero a nosotros nos pasó algo muy divertido, y es que en el 2010, cuando se lanza WhatsApp, 18 meses después, el 30% de las ventas de una telco pues se habían bajado el 30%. Cuando nosotros, yo no sé si tú te acuerdas que se vendían minutos, los paquetes de minutos eran minutos más mensajes de texto que eran SMS. Y que decirle a una telco que iba a perder el valor de su compañía porque iba a llegar a una empresa de mensajería gratis, pues era como, eso no va a pasar. Bueno, llegó a través de una startup y le robó mercado. Y a partir de ahí, digamos que decidimos generar un puente de interlocución entre el mundo corporativo y las startups, hablando de este mundo de corporate venturing. Y desde ese momento, en 2011 al 2018, decidimos ser una aceleradora donde abríamos convocatoria, recibíamos máximo 10 startups, invertíamos en ellos $50,000, les dábamos todo un servicio de acompañamiento y al cabo del año les ayudamos a cerrar rondas de inversión. En ese modelo han pasado startups que tal vez ustedes conocen como Garou, como ePayco, como un Doc3, como, bueno, en portafolio latinoamericano tenemos alrededor de 130 startups y a nivel global un poco más de 500, de las cuales el 35%, 40%, trabajan activamente con Telefónica, con un músculo de inversión de alrededor de 166 millones de euros invertidos en startups. Somos una compañía que cree directamente en el poder de los emprendedores, en el talento de los emprendedores para transformar y cerrar esas brechas de innovación en una corporación gigante como Telefónica. Y a partir del 2018 cambiamos el modelo y nos volvimos un Corporate Venture Capital donde decidimos entender por un lado cada una de las unidades de negocio que tiene Telefónica, indagamos qué están necesitando, cuáles son las apuestas a mediano y largo plazo, y a partir de ahí salimos a buscar startups, a tratar de conocer e indagar y captar las mejores startups del ecosistema para generar desarrollos de negocio entre las startups y una corporación como Telefónica y ayudarles a escalar. Y finalmente quería compartir dos cosas. El año pasado, hace 2 años, nosotros nos preguntamos desde Guaira qué estará pasando en el mundo del corporate venturing en Latinoamérica. Esto es una tendencia que viene creciendo en Estados Unidos, que viene creciendo en Europa, pero en Latinoamérica no teníamos ni idea. Sacamos el primer reporte en el 2018 de la mano con Prodem para toda Latinoamérica, y en Colombia digamos que quedamos a gusto, pero creíamos que podíamos hacerlo mucho más, y este año lo sacamos de la mano justamente con Ruta N, con Vero Norte, con una serie de aliados, donde publicamos cuál era el estado del corporate venturing en Colombia y cómo se están aproximando las corporaciones a trabajar con emprendedores, a tratar de entender con mayor profundidad este paradigma de innovación abierta. Y encontramos cosas muy bonitas. Corporaciones que están desarrollando cada vez mecanismos de trabajo con emprendedores y que además están invirtiendo en ellos. En año corrido, alrededor de $50 millones de corporaciones que han invertido en 15 transacciones en startups. Eso es una muy buena noticia para el ecosistema. Nos dedicamos a hacer esas dos cosas. Trabajamos directamente con startups, a conectar a las startups con unidades de negocio de Telefónica, y por el otro lado a incentivar toda la conversación estratégica, madura, alrededor de innovación y innovación abierta y de corporate venturing con corporaciones aliadas. Entonces trabajamos con Renfe en Madrid, estamos trabajando con Novartis, con Audi, con grandes empresas, siendo justamente ese know-how para el desarrollo de estrategias de innovación abierta. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias por esta introducción. Y realmente también nos acompañan Hugo y Pedro desde BMW y NERC, y son dos empresas, digamos, privadas que a mí me parecía interesante tenerlas también en este foro, especialmente porque son empresas con headquarters internacionales. Y bajo este contexto,
que usualmente este tipo de empresas tienen unos lineamientos, sobre todo desde la parte de innovación, desde headquarters, como les digo, ubicados en otros países, con procesos, visiones, contextos diferentes. Pues me gustaría ver desde estas dos industrias, una, la farmacéutica como tal, con unas complejidades en cuanto a protocolos de calidad, y otra más desde el punto de vista de la industria automotriz. ¿Cómo ajustar, digamos, esos lineamientos de innovación al contexto colombiano? ¿Cuáles son esos retos de bajar esas innovaciones, esos lineamientos que vienen desde, bueno, países principalmente europeos en este caso, al contexto colombiano? Hugo, por ejemplo. Bueno, Aglaya, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos en esta tarde. Y digamos que el reto es muy interesante. Tu hermana es el importador oficial de BMW Group en Colombia y de las marcas BM, Mini, Motorrad desde 1982 y hemos sido pioneros en la incursión de tecnologías que, digamos, se podrían decir son disruptivas en su momento para el país, ¿no? Cuando traemos el primer carro eléctrico, por poner un ejemplo, es una historia muy particular. Lo fuimos a registrar y no se podía registrar un carro eléctrico en Colombia porque en el manual de registro de carro decía que tenía que colocar en los centímetros cúbicos. Y uno decía, pero pues es que el carro es eléctrico, no tiene centímetros cúbicos. Y yo creo que uno de los grandes retos es comenzar a generar esa disrupción dentro del mismo sistema, ¿no? De no ir de pronto a la cola, sino proponiendo, y yo creo que el país tiene un capital muy importante y es la creatividad y la gente con la que contamos, y en donde nos falta un poco es en esta metodología y en esa rigurosidad de hacer los procesos como ya se los inventaron en otros lados, y que nos van a permitir ser disruptivos. Cuando uno ve los problemas del día a día desde el punto de vista de la industria o desde el punto de vista, digamos, del sector público, pues muchos de los problemas que tenemos hoy en día ya están solucionados en otras latitudes, y cuando vamos a ver la tecnología que hay detrás, pues no es algo del otro mundo. No estamos hablando de computadores cuánticos, estamos hablando de emprendedores, como decía Gustavo en el caso de Guaira, de pronto que se la creen y que comienzan a montar esa idea y comienzan a desarrollarla. Porque desde el sector automotriz siempre hay muchos retos. La transformación que se está dando de la forma como nos movemos, la forma como nos transportamos a todos tipos de escala, y yo creo que ahora en la pandemia se ha evidenciado mucho más esa necesidad de encontrar formas sostenibles y digamos, eficientes de movernos. Genera un reto muy interesante y en el cual, digamos, que desde la compañía se le está apostando hace un tiempo importante y queremos seguir potencializando y ojalá fortalecer la red de aliados para construir esa infraestructura que necesita el país para hacer, digamos, ese sueño realidad de tener una movilidad 100% sostenible y ojalá eléctrica. Gracias, Hugo. Pedro, ¿cuál es esa visión desde una farmacéutica tan grande como Merck? Bueno, una farmacéutica, si quieres comenzamos por allí. En principio, bueno, muchas gracias por la invitación. Claro que Merck es una empresa alemana, pero nosotros somos una empresa de ciencia y de tecnología. Nos definimos como una empresa de ciencia y tecnología, obviamente farmacéutica, porque sí es cierto, distribuimos productos farmacéuticos, pero también trabajamos en el desarrollo de esos productos y en la ciencia que está detrás para el desarrollo de esos productos. Entonces, el reto está, y un poco la visión, para responder sobre las visiones, para nosotros la innovación es el futuro. ¿Sí? Nosotros, como sabes, somos una empresa que tiene unos 350 años de creada, y nosotros a través de la innovación le estamos apuntando a los siguientes 350 años. ¿Sí? Un poco, pues claramente sabemos que lo que nos ha hecho exitosos en estos últimos 350 años no nos garantiza el éxito en los próximos 350 ni la sostenibilidad del negocio. Y lo que estamos haciendo un poco en innovación y un poco en línea quizás con lo que dijo Javier y un poco Gustavo, o sea, lo que nosotros estamos intentando es ver a dónde están esas oportunidades, a dónde están esas áreas de negocio y cómo las explotamos y cómo las desarrollamos. Entonces, un poco, como decía Javier, un poco cómo modificamos, cómo insertamos en el ADN de los empleados la innovación. Entonces, quizás la innovación la podemos ver como en tres grandes aspectos, ¿no? Cómo hacemos que nuestros empleados, nuestros colaboradores aguas adentro, tengan ese chip y crean que la innovación es viable y es posible, y no como una idea bonita, sino como un modelo de negocio realmente rentable. Entonces, la verdad es que tenemos
una cantidad de estrategias dentro de Merck orientada a que los empleados vivan y lleven la innovación a resultados, a modelos de negocio realmente tangibles. Como te dije, somos una empresa de investigación y desarrollo y quizás allí viene el segundo frente a donde trabajamos con la innovación y desarrollo de nuevos productos, ¿sí? Entonces tenemos una cantidad de científicos dentro de la empresa que están todos los días trabajando en esto. Hemos identificado un poco, creo que lo mencionó Javier también cuando hablaba de la cuarta revolución industrial, hemos identificado una cantidad de aristas a las cuales estamos apostando y estamos trabajando en el desarrollo de una cantidad de productos y líneas de negocio para precisamente identificar de forma temprana esas estrategias de negocio y capitalizarlas. Y finalmente, como comentaba, creo que fue Gustavo, Gustavo es el de Guaira, ¿correcto? Uh-huh. Sí, como comentaba Gustavo, pues también estamos estableciendo y hemos establecido unas alianzas muy fuertes con startups en el mundo entero. Nosotros hemos desarrollado unos 4 o 5 hubs de emprendimiento en el mundo, en Alemania, en China, en África, en Estados Unidos y por supuesto en Europa, y estamos trabajando precisamente todos los años, sacamos un par, 2, 3, 4 programas, invitaciones a programas de aceleración y tenemos alianzas en este momento con cerca de 80 startups en las que estamos trabajando precisamente en esas líneas de investigación. Entonces, un poco esta es la visión. La visión es cómo garantizamos la existencia de la compañía y cómo garantizamos el impacto positivo a la sociedad desde un punto de vista humano, desde un punto de vista social y económico. Cómo garantizar que los próximos 350 años vamos a seguir teniendo un impacto positivo y vamos a seguir siendo la compañía que hasta ahora ha sido exitoso probando la innovación y desarrollando la innovación como modelos de negocio efectivos para la América y para, por supuesto, para la sociedad. Un poco esa es la visión en la que estamos avanzando. Cómo desde adentro y desde afuera, con estos aliados, como ustedes, como los que estamos aquí presentando, poder avanzar y llevar modelos de innovación exitosos a feliz término. Uh-huh. Digamos que dentro de la discusión que hemos tenido incluso hoy todo el día, nos hemos concentrado y una palabra que ha aparecido incluso repetidamente en todas las presentaciones ha sido motivar a los empleados, ¿sí? Motivar no solo a los empleados, sino también realmente generar en cierta forma esas sinergias que hagan que la gente empiece a entender no solo la significancia y el valor de la innovación, sino que se comprometan y que se apasionen y traten de resolver el problema como tal. Ahora, desde Ruta N nos comentaba Javier, digamos, que es esa convergencia, ustedes buscan esa convergencia entre las empresas, el sector público y el sector privado, pero ¿cuáles son esos principales retos de generar realmente esas sinergias y de integrarse entre la parte pública y privada para responder a esas necesidades que tú comentabas, por ejemplo, de la sociedad como tal? Entonces, ¿tienes apagado el micrófono? Perdón. ¿Ahí sí está bien? Muy bien. Sí, ya. Uh-huh. Sí, yo pensaría, y muy de la mano de lo que ha dicho Gustavo, Hugo, Pedro, el tema del ADN de innovación para nosotros se convierte en 3 factores, ¿no? Uno es la atracción, ¿cierto? Cómo atraer ideas, propuestas, empresas. 2 es el desarrollo que está articulado a esos retos de ciudad, esos retos de empresa, pero también tiene que ver con monitorear permanentemente las necesidades, ¿no? El ADN para nosotros es atracción, desarrollo, necesidades, y a partir de ahí generar valor, contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes, en este caso de Medellín, pero el valor agregado lo genera la innovación cuando se convierte en esas apuestas de ciencia y tecnología en apuestas de valor, ¿no? Y sobre todo cuando se hacen de una manera incluyente y sostenible. Entonces, articular el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación está pensado en clave de transformar la ciudad, pero de transformar la ciudad hacia una economía de conocimiento, que es quizá la apuesta hoy del plan de desarrollo y más que el plan de desarrollo de los actores del ecosistema. Podemos decir que Medellín hoy se piensa en una ciudad que pretende invertir cerca del 2.27% del PIB en ciencia, tecnología e innovación.
Cuando hacemos un monitoreo de las empresas, encontramos que el 49% de estas están innovando, ¿cierto? O tienen procesos de innovación. Y lo que hace Ruta N, no solamente en temas de ciencia, tecnología e innovación, en temas de inversión, sino también en motivar el emprendimiento, es generar empleo, pero empleo de calidad. ¿Sí? Llevamos más de 10.200 empleos de calidad creados a partir de esta transformación digital y de todo lo que tiene que ver con el componente de innovación, y 356 compañías que hoy de base tecnológica han sido atraídas por el ecosistema de Medellín. Eso nos pone en un escenario, ¿cierto?, en términos de valor, de cerca de unos 350 millones de dólares que se han habilitado para inversión a través de fondos de capital. Y lo más interesante es cómo atraemos ese capital inteligente que permita mover las capacidades de Ruta N y de la ciudad, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los retos? Y quizás ahora lo planteaban. Yo me sueño un escenario, y se lo voy a confesar aquí muy en confianza, ¿cierto? Lo hablaba precisamente ayer con el alcalde y era, ¿por qué nosotros no creamos una estrategia del sabático de la innovación, ¿cierto? Porque usted es empleado, ¿cierto? Porque tiene que resolver sus problemas económicos, familiares y demás, y es muy interesante pues uno estar con la gota diaria, ¿cierto? Y eso, cuando uno está empleado, ¿cierto?, es la zona de confort que le quita ese costo de oportunidad de irme a generar el emprendimiento. Entonces, lo hablábamos más o menos de una manera coloquial, ojalá que copiemos la idea y lo podamos, hombre, ¿por qué no le pagamos al empleado para que le damos esa licencia remunerada, ¿cierto?, de su salario? O sea, usted sigue recibiendo su salario, pero váyase 6 meses y un año a innovar y a emprender, ¿sí? Y le seguimos pagando el salario. Entonces usted va a tener un sabático para que crea sus ideas, para que crea su startup, y nosotros desde la empresa le garantizamos que usted sigue percibiendo ese salario. A mí me gustó. Yo no sé si voy a tener el tiempo y ahí necesito aliados, pero eso es lo que muchas veces al empleado en las empresas, ahora que lo tocabas, lo lleva a no emprender, ¿cierto? No es que yo no puedo emprender porque no tengo tiempo, porque tengo que resolver mi día a día, tengo que estar, pero tampoco me quiero salir porque entonces pierdo la posibilidad de resolver mis problemas básicos, ¿cierto? De alimentación, tengo familia, tengo deudas y demás. Yo quisiera que después de estos 3 años o 4 años pudiéramos en Medellín tener un sabático del emprendimiento y la innovación, ¿cierto? Tú empleado te vas, pero nosotros te seguimos pagando el salario, y cuando vienes traes tu startup, traes tu emprendimiento, la empresa te lo compra tu participación, ¿cierto? Y ahí ya garantizas valor. Es decir, son cosas locas que a veces a uno se le ocurren cuando está tinteando con el alcalde o cuando está tinteando con algunos. Y a mí me gusta eso, me gusta pensar que Ruta N, ¿sí?, se puede convertir en ese centro de pensamiento también de ideas disruptivas para el territorio, para la ciudad. ¿Cómo articulamos nosotros al empresariado? Permanentemente buscando cuáles son los retos, cuáles son las necesidades, pero sobre todo facilitando que el ecosistema llegue allí, es decir, que la academia llegue y pueda resolver los retos a través de la articulación de convocatorias y demás, pero que también los emprendedores encuentren en Ruta N un facilitador. O sea, para mí la institucionalidad no puede ser en ningún momento una barrera más para el emprendimiento y para la innovación. Tiene que ser precisamente ese articulador que facilite con las cámaras de comercio, que facilite con los bancos en temas de créditos y demás. Entonces, ese es el papel que debe tener la institucionalidad, y en este caso Ruta N, esa es la apuesta grande. O sea, yo por eso les decía, soy insistente, yo quiero que en 3 años Medellín se convierta en esa ciudad donde es fácil emprender e innovar. ¿Por qué? Porque le estamos facilitando la vida a los emprendedores, estamos generando apuestas disruptivas como el sabático de la innovación y el emprendimiento, la licencia remunerada para que tú vayas y como decía Hugo ahora, todas esas capacidades que tiene, esa creatividad, la puedas desbordar, porque a veces en el día a día de la empresa no lo haces. Y con Gustavo y con Pedro totalmente alineado, porque tenemos que articular esfuerzos, ¿sí? Y Ruta N, esa posibilidad de pensarnos conjuntamente. Entonces, ojalá salgan más ideas y yo voy copiando aquí, para poderlas trasladar al territorio de la ciudad. Si me permites, y un poco para construir sobre lo que comenta Javier, felizmente la palabra innovación, uno pudiera decir casi que es un verbo, ¿no? Es la acción de estar en lo nuevo. Y yo creo que, un poco como decía Javier,
y hablaba mucho del ADN, pero quizás la gente se pueda perder en la abstracción de qué significa eso del ADN. Pero la verdad es que cuando uno lo aterriza en los empleados, lo aterriza en la cultura. Entonces yo creo que, como decía Gustavo y Hugo en su explicación, si uno desarrolla estrategias como la que sugería Javier en este momento, de forma que los empleados vivan la innovación, de forma que ellos puedan participar, que ellos puedan aportar, que se puedan capacitar, ellos se van a dar cuenta que esto no es filosófico, que no es un discurso demagógico, político que está de moda. O sea, es algo que está ocurriendo. Date cuenta como acá en una charla entre amigos que invitó a la universidad, vemos 90 personas conversando sobre lo mismo. Estamos preocupados, estamos trabajando, por eso digo. Entonces, más allá del término ADN, para no perdernos en la abstracción, estamos hablando es cómo insertar esa acción de estar en lo nuevo en el mindset de los empleados. Y es un poco lo que creo que estamos haciendo con este tipo de eventos. Un poco, cuando quieras, Javier, podamos conversar. Nosotros, Aguas Adentro en Merck, tenemos un proyecto, una iniciativa que llamamos InnoSpire, que es básicamente, no sé, podemos ver como inspirar hacia la innovación. Y lo que estamos haciendo es eso. Abrimos una campaña interna donde llamamos a los empleados y a los colaboradores y normalmente se presentan entre 900 y 1200 ideas a nivel global. Luego de un proceso de selección, unos bootcamps, unas capacitaciones, normalmente seleccionamos entre 8 y 12 ideas. Y esas personas ganadoras en el mundo entero, esos equipos de proyectos, se van 6 meses a Alemania a convertir su idea en un proyecto viable. Entonces, por eso quería agregar este comentario, porque felizmente innovación es un verbo y es la acción de estar en lo nuevo. Y en la medida que hacemos eso, los empleados se lo creen. Gracias, Pedro. Sí, sí, Pedro, y realmente aquí también me gustaría que Gustavo nos comente cuál ha sido esa experiencia desde Wayra, porque realmente es prácticamente, con Open Innovation, es buscar incluso fuera de la organización, no solo solucionar los problemas dentro de la organización o los problemas que la organización ha logrado identificar, sino a veces tener esa perspectiva desde afuera y darse cuenta que tal vez estamos omitiendo o estamos dejando de lado ciertas problemáticas a nivel de usuario, a nivel de mercado, a nivel de tecnología, digamos, que es apalancarse en esos nuevos emprendimientos y en esas nuevas ideas. No sé, Gustavo, ¿cómo lo hacen ustedes desde Wayra? ¿Cómo seleccionan esos emprendimientos? ¿Cómo llegan? ¿Cómo hacen esas convocatorias? ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Perfecto. Yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que tratar de alinear la velocidad con la que se mueven los emprendedores con la velocidad de una corporación y sus unidades de negocio es un reto enorme. Cuando hoy no hacemos convocatoria, hoy hacemos un proceso de scouting donde vamos directamente al emprendedor, lo conocemos, lo conectamos con las unidades de negocio y a partir de ahí desarrollamos espacios de trabajo en conjunto. Hoy Wayra no hace convocatorias o sea, no hace aceleración, no hace procesos de convocatoria, no hacemos mentoría, no hacemos asesorías. Lo que nos enfocamos directamente es a conectar emprendedores en fase de scale-up, conectarlos con las unidades de negocio, tratar de hacer casos de negocio interesantes y cuando eso sucede directamente entramos a evaluar inversión en ellos. Entonces revisamos el deck de inversión, tenemos un ticket de inversión entre $50,000 y $200,000 para uno de los vehículos de inversión que tenemos, que es Wayra. Paralelo a esos vehículos tenemos dos más en Telefónica, que es Telefónica Ventures, y tenemos un par más ya para etapas un poquito más maduras. Pero el reto mayor es de qué manera alineamos las velocidades y los intereses de estos dos mundos. O sea, de qué manera conectamos a las startups. Y esto tenemos un discurso al interior de Telefónica y de Wayra, y es cómo hacemos para poner a bailar a elefantes y a gacelas sin que se lastimen. Y hay un paper muy lindo que se llama Lean Elephants, que se lo recomiendo, que habla justamente de esa sincronía, de tratar de hacer que estos dos mundos funcionen. Porque en algún momento de Wayra, recuerdo que decíamos, pues, qué mejor que tener al CFO de Telefónica o al CMO de Telefónica o de Movistar
dándole mentoría a los emprendedores. Y lo primero que hacían los emprendedores era mirarle y decirle, pues es que usted va a hacer estrategias de marketing con el presupuesto que tiene, fácil, pero venga y hágala con el presupuesto que yo tengo. Y por el otro lado, el gerente decía como, niños, están empezando el garaje, el emprendedor, el chiquito. Pero después de que veían ese chiquito, se volvía Fluid, que está facturando varios millones de dólares, que es la plataforma más importante de marketing de influencia del país. Entonces ya no es tan chiquito. Entonces, alinear esos dos mundos para que se encuentren, para que hablen, para bajarles los egos y tratar de generar sinergias interesantes de trabajo es todo un reto en términos de innovación. Y eso lo llamamos el FIT, y es tratar de conectarnos de manera eficiente para poder generar buenos casos de negocio. Yo creo que la innovación que no genera valor termina siendo un hobby. O sea, termina siendo esos teatros de innovación donde hay papelitos de colores. La innovación tiene que tener valor y el valor tiene que tener un KPI y ese KPI tiene que medirse de alguna forma. Para nosotros se mide de dos maneras. Negocios, ahorros generados a través de, pues para Movistar, para Telefónica, y directamente se mide como un portafolio de inversión en el que invertimos un dinero y estamos con una visión de éxito o de salida, una estrategia de salida a tantos años, donde planeamos, como cualquier fondo de capital de riesgo, tener una salida de al menos 5x. Digamos que ese es uno de los temas interesantes, hacer esa selección, ¿no? Ahora dices, bueno, Wayra, en el caso de Wayra, ha transitado esa parte de scouting, pero ¿cómo realmente no perder la visión, una visión un poco más macro y salirse un poco del negocio y saber que hay elementos tecnológicos que pueden llegar a ser disruptivos de nuestra propia empresa o de nuestra propia industria? Hemos visto cómo muchas industrias incluso han salido completamente del mercado, han tenido que hacer pivot pues hacia otros sectores. No sé, Pedro, ustedes cómo ven ese marco, tú que trabajas dentro de esa parte de investigación y desarrollo, que es un campo supremamente amplio con diferentes líneas, digamos, en cierta forma de producción, ¿cómo no perder ese foco? Fíjate que yo diría, no teniendo miedo a perdernos, porque no siendo dogmáticos, porque creo que todos lo hemos dicho, cómo somos disruptivos, cómo nos adaptamos y cómo entendemos qué es lo que está ocurriendo. Nosotros, imagínate que nos hubiéramos quedado, como somos una empresa farmacéutica, no, nos dimos cuenta que el desarrollo de productos para la ciencia, una materia prima en elementos de innovación, pues ahora somos una empresa, no sé, que estamos haciendo cualquier cantidad de productos entonces nos estamos adaptando a las necesidades del mercado. Entonces la verdad es, no teniendo miedo a perdernos, estando listos y estando preparados para adaptarnos y ajustarnos a lo que pide el mercado, a lo que pidan los clientes o hacia donde los modelos de negocios estén apuntando. Entonces yo creería no tengamos miedo a perder, escuchemos, adaptemos y aprendamos del proceso. Yo pensaría que ese debiera ser como la estrategia. No sé qué piensan el resto de compañeros. Tengo unas ganas de meter la cucharada. Dale, Gustavo, adelante. Yo creo que es justamente eso, Pedro. O sea, yo creo que hay que perderle el miedo a intentar y a fallar. Cuando yo recuerdo que los primeros momentos en los que uno está en una empresa lo castigan porque metió la pata, porque la embarró, porque yo creo que justamente innovación debería permitirle meter la pata y hacerlo rapidito y meterlo varias veces, pero además a nosotros nos pasaba y es que una telco como Movistar dejó de pensar en que vendía minutos y celulares hace rato. Y creo que les pasó lo mismo a Pedro y seguramente le va a pasar lo mismo a Hugo, y es extendimos nuestra visión del negocio a otras industrias y a una visión un poco más grande, más global, que abarca muchas más cosas. Y en esa intención de abarcar más cosas, pues justamente nos obliga a perder el foco, a ver dónde nos reenfocamos. Y los emprendedores nos ayudan un montón a eso, porque justamente se vuelven radares de conexión en el mercado de qué es lo que está sucediendo allá. El emprendedor está en un espacio temporal diferente a la empresa. O sea, está en un espacio temporal en el que está visualizando el futuro y lo está construyendo. La empresa está a veces estancada y enraizada en un presente donde están sus procesos. Y ahí es clave los emprendedores como un radar de futuro. Sí, yo quiero como meter ahí un poco la cucharada y complementando un poco también lo que decía Pedro. Al final, creo que uno de los secretos es que las empresas permitan romper esos esquemas, ¿no?
y lo vivíamos un poco ahorita con lo del COVID. Muchas empresas, y yo he tenido la oportunidad de estar en reuniones antes de la pandemia en donde uno proponía de pronto alguna tecnología, algún esquema diferente de trabajo, alguna forma de interactuar, y siempre se decía, eso no se puede, eso no va a lograrlo, hasta que llegó la pandemia y tocó, y ahí no había un no se puede. Y el famoso chiste, ¿quién lideró la transformación digital en su empresa? No, pues fue el COVID. Y yo creo que el secreto es darles la libertad a las personas para crear, para experimentar, para aprender, para encontrarse con ellos mismos. Yo creo que, y lo mencionaba creo que Pedro, o a ver, el tema de estar en una zona de confort, de no tener que ir a buscar, nos está matando dentro de las empresas. Yo siempre tengo la conversación de cómo generamos ese mindset de intraemprendedor dentro de la organización. ¿Cómo hago yo para que la persona viva como un emprendedor? ¿Y cómo es vivir como un emprendedor? Bueno, cuando uno está emprendiendo, los que hemos tenido oportunidad de hacerlo, tenemos una idea, pero no tenemos plata, y ahí es en donde uno comienza a sufrir, y al final, y viendo un poco la definición que daba Pedro de innovación, yo creo mi definición es que innovar es el arte de hacer una idea realidad. Pero como arte necesita un artista, y ese artista son las personas, y si nosotros no aprendemos a capitalizar esas personas, y generalmente cuando se habla de innovación se cree que es tecnología, ¿no? Y se nos viene a la mente Silicon Valley y estos presupuestos gigantes que podemos gastar en lo que queramos, pero a mí personalmente me encantan las innovaciones que son de personas que no tienen recursos y que se enamoran de su idea, y que en realidad salen a luchar por su idea. Y ahí podemos traer ejemplos como Larry Page, el fundador de Google, o Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que cuando arrancaron no tenían un peso, pero tenían una idea, y se enamoraron y adoptaron esa mentalidad de emprendimiento. Y yo siempre creo que la plata llega sola. Cuando usted tiene una idea y está apasionado por esa idea, la plata le va a llegar. La pregunta es cómo contagiamos eso a nuestros empleados. Y yo creo que romper el miedo es fundamental. Cuando se diseña un proceso de innovación, y ahora digamos que se inició todo un proceso de rediseño del proceso de innovación desde Autogermana para impactar el negocio en Colombia puntualmente, tratando de capitalizar pues la experiencia de afuera, pero nuevamente tropicalizándolo a la realidad nuestra y a la tecnología y al conocimiento. Pues nos dimos cuenta que el foco es estar en las personas, cómo darles ese espacio, esa oportunidad de interactuar, esa oportunidad de usted relacionarse con el gerente general, de pronto siendo un técnico, pero transmitiéndole cómo le nace el problema, porque esa es la forma de construir y de desarrollar. Al final, una idea es una hipótesis. Yo creo que la misión de todos los que trabajamos en innovación es validar esa hipótesis y aprender lo más rápido posible para darle escalabilidad. Yo creo que ese es como el gran reto, ¿no? Lograr alinear esos intereses, y que la gente le ponga la emoción y el corazón a desarrollar las ideas, porque al final vamos a fracasar y vamos a tener que levantarnos, y pues sí, de pronto sí se vale llorar, pero hay que seguir adelante y no rendirse. Entonces, siguiendo en la línea como con estos comentarios más hacia la cultura, hacia esas habilidades, bueno, ¿cuáles son esas habilidades que ustedes consideran que los colombianos tenemos que realmente se usan o capitalizan en cierta forma esa innovación, o cuáles son esas otras que tenemos que empezar a trabajarlas muchísimo más a fondo, que nos permita realmente a nosotros, lo que tú dices, o sea, realmente llegar más allá de la innovación y volver esa idea realmente una realidad? ¿Cuáles son esas ideas que constriñan y que fomentan en cierta forma esos procesos de innovación? Y yo lo abro para quien quiera contestarle en estos momentos. Yo pensaría que una de las grandes habilidades es quitarle el miedo al fracaso, ¿cierto? A mí me parece fundamental. Y en mi otra vida, ¿cierto? En mi otra vida en la academia, invité a un amigo emprendedor, ¿cierto? Empresario hoy, y a una charla de motivación para emprendedores, y lo primero que él dijo, mire, yo he quebrado 3 empresas, ¿sí? Y era una charla motivacional. Entonces, ese es el mayor motivador, es decir, el fracaso, el uno volverse a levantar. Yo pienso que nosotros somos muy cortoplacistas en tratar de tener ganancias y tratar de tener utilidades en el corto plazo, y estas apuestas de emprendimiento, estas apuestas tienen que ser pensadas para caer, volvernos a levantar, y yo no, pues difícilmente uno con su primer emprendimiento es exitoso, ¿cierto? Yo creo más en los segundos, en los terceros, porque es donde uno
como dicen las abuelitas, coge cuero, ¿no? Y uno con ese ensayo-error y el emprendimiento como cultura, esa habilidad de nosotros podernos recuperar, podernos levantar del fracaso, quizás es una de las grandes habilidades que tenemos que empezar a potenciar. Pero también dentro de Ruta N hay 4 apuestas fundamentales. O sea, vernos en un ecosistema internacional, vernos más allá, nosotros aquí lo llamamos nuestro valle, porque realmente estamos en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Vernos más allá de las montañas. Bueno, no hay ese caso en la sabana, porque en la sabana al menos uno puede ver el horizonte y la utopía que uno va creando. Aquí uno ve somos un hueco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poderle decir a los emprendedores, mire más allá de esas montañas del Valle de Aburrá, piénsense, ¿cierto?, en un escenario internacional de negocios, ¿cierto? Y una de las barreras que nosotros, incluso en esta apuesta de Ruta N, la alcaldía, es la barrera comunicacional, es la barrera de la cultura. Yo creo que los emprendimientos fuertes se crean en entornos multiculturales, donde los inmigrantes, donde todas las personas que vienen al territorio potencian los emprendimientos. O sea, el mayor agenciador del emprendimiento es la necesidad. Cuando uno tiene necesidad, resuelve problemas. Y para mí es una de las grandes apuestas de las habilidades que hay que construir, ¿cierto? Fuera pues de las habilidades técnicas o de las habilidades, son más habilidades humanas y de liderazgo y entender esa interrelación, de poderme comunicar en otras latitudes de una manera fluida y de una manera de entender la cultura. Lo que decía ahora Pedro y Gustavo y Hugo, de entender cómo yo me puedo relacionar. O sea, el emprendimiento es un relacionamiento permanente con el otro, con lo otro, para poder generar valor a partir de esas relaciones. Entonces, creo fuertemente en que la innovación tiene que generar valor, ¿cierto? Y generar valor implica facturar, ¿cierto? Innovación que no factura no existe, dicen por ahí, ¿cierto? Podemos tener muy buenas ideas, pero si no las llevamos al flujo de caja, si no las llevamos a generar riqueza, pues estaríamos con muy buenas ideas, pero con poca generación de valor. Entonces creo en esas posibilidades, en que la mentalidad del emprendedor debe estar enfocada en esa, en generemos valor permanentemente, generemos impacto hoy desde el Estado, pues, y desde la articulación que somos de Ruta N, generamos impacto en el territorio. O sea, yo me sueño en 3 años tener un Netflix en la Comuna 1, ¿cierto?, con los emprendedores de medios audiovisuales generando valor, ¿cierto? Porque tenemos un potencial muy grande. O me sueño en las cárceles, por ejemplo, ¿cierto? Las personas privadas de la libertad, generando enfocando esa creatividad en apuestas de la cuarta revolución, ¿sí? Es que, y con el debido respeto, ¿cierto?, todos no podemos tener apuestas de ser carpinteros, de ser panaderos, con lo bonito que son los oficios, ¿cierto? Pero en las cárceles no podemos pensar que es que las personas están allí privadas de la libertad solo para hacer esto. ¿Por qué no sacamos el científico de datos de las personas privadas de la libertad? O sea, ¿por qué no sacamos esas apuestas disruptivas? Y esas quizás una de las apuestas que tenemos de Ruta N, ¿no? Y el territorio. Entonces, yo dejaría por ahí, pues, porque no, quiero escucharlos y aprender, porque estoy totalmente motivado. Aquí estoy tomando nota y de pronto dentro de unos días ya en Ruta N se están, después del foro de la Universidad del Rosario, apalancando las ideas. Ahí me van a disculpar, ¿no? Javier, toma nota, hay una empresa venezolana de licor llamada Ron Santa Teresa, ¿sí? Ellos sacaron un proyecto llamado Alcatraz, ¿sí? Búscalo, léelo sobre él, pero es básicamente lo que acabas de decir. Ellos tenían muchos problemas porque es un sector con muchos problemas económicos, con mucha delincuencia, y ellos lo que hicieron es que fueron a las cárceles y en las cárceles comenzaron a trabajar con estas personas, con estos delincuentes. Y hoy en día este es un proyecto que es referencia en muchas partes del mundo. Búscalo porque es básicamente lo que estás hablando. Se llama Alcatraz, Ron Santa Teresa. Dale una mirada. Y un poco para aportar sobre lo que reportaba ahorita Javier y lo que preguntabas, yo creo que es inspiracional. Yo creo que Javier lo dijo muy bien. La gente se lo tiene que creer, ¿sí? Yo creo que lo que estamos viviendo en Colombia, en el sector privado, en el sector público, yo creo que hay muestras fehacientes del compromiso que tiene el Estado con transformar el país a través de la innovación. Entonces yo creo que la gente realmente se la tiene que creer. Muchas veces
ya se deben haber dado cuenta que yo soy venezolano. Uno de los que mucho se sorprende es cuando la gente, no, eso no se puede. Pero ¿quién te dijo que no se puede? No, es que eso siempre se ha hecho así, no se puede. Es que no me van a dar el dinero. Entonces, claro, cuando tú comienzas a despertarles la curiosidad, pero has probado esto, dijiste una idea, pero viniste con propuestas concretas, viniste con un prototipo, ¿a quién se lo dijiste? No, es que yo dije y pensé que no se podía. No, no, por ahí no es. El que quiere, decimos en Venezuela, el que quiere besar, busca, ¿no? Entonces la gente se lo tiene que creer y creo que los líderes tenemos el trabajo de a través de coaching, mentoring, lograr habilitar a las personas y ayudarlos a desarrollar. En Merck hablamos mucho de la curiosidad. Hablamos en cómo desarrollar la curiosidad en los colaboradores. La curiosidad nosotros la vemos que tiene 4 dimensiones. Una la llamamos la alegría de explorar. ¿Cómo incentivamos a los trabajadores para que busquen formas distintas de hacer las cosas? Estimulamos la apertura a nuevas ideas. ¿Cómo le decimos a los trabajadores, oiga, escuchen lo que le está diciendo el otro? Cuestiónelo, pero agregue, pero escúchelo, dése el espacio. Hablamos de otra dimensión, le llamamos stress tolerance, y es que nadie dijo que esto iba a ser fácil. ¿Y a usted quién le dijo que el viaje del innovador es fácil, que usted propone una idea y ya mañana está produciendo y facturando? Aprenda, prepárese, porque en un mundo complejo usted tiene que realmente desarrollar unas ideas de liderazgo, de resiliencia para llevar las ideas adelante. Y luego la cuarta habilidad que intentamos desarrollar dentro de lo que es ese marco de creatividad, le llamamos deprivation sensitivity. Y es una especie de habilidad que debe tener la persona para darse cuenta cuál es la pata que está cojeando, cuál es la pata faltante, ¿no? Entonces yo diría, a través de creérsela y a través de estimular y despertar esa curiosidad en los trabajadores y en la sociedad. Yo creo que a través de esos 2 elementos vamos a inspiracionalmente lograr despertar esas ganas en la gente de marcar la... Perfecto. Yo quisiera abrirle los micrófonos al auditorio. Si tienen alguna pregunta o quieren simplemente saltar aquí a la discusión, a la conversación, pues pueden hacerlo. Pero digamos que dado el tiempo, me gustaría que si quieren participar, por favor lo hagan. Pero quisiera ya cerrar desde mi parte con una última pregunta. Digamos que una de las cosas que hemos aprendido, bueno, que nos lo ha dicho incluso para Colombia la OECD, es que nos hace falta un poquito más esa interacción o esa transmisión del conocimiento que se genera en la academia o en el ecosistema a veces nacional hacia la empresa privada, ¿sí? Y por otro lado, digamos, el Índice Global de Innovación nos ha dicho que una de las principales deficiencias que Colombia presenta es que realmente los mercados son relativamente pequeños y poco diversificados. ¿Cómo realmente superar estas dificultades? Y sí, ¿cómo podríamos realmente, digamos, en cierta forma, encontrar cuál es la principal dificultad que se genera a través de esa disminución en los mercados, esos pequeños mercados, y cómo podríamos nosotros superar esa limitante? Bueno, ya, yo me voy a adelantar ahí para la pregunta. Creo que es muy pertinente y la quiero atar un poco con la pregunta anterior de qué se necesita para innovar. Yo creo que uno de los componentes que nos hace falta es comenzar a adoptar esa mentalidad 10X, ¿no? Que cuando abordemos un problema, no simplemente lo abordemos para solucionar un poquito el problema o para taparle el hueco, sino para que lo pensemos a la 10ª potencia, ¿no? ¿Cómo lo puedo lograr? Y cuando tú comienzas a imaginar a la 10ª potencia, puede que fracases, es claro, pero comienzas a experimentar, y cuando tú comienzas a experimentar, comienzas a aprender, y si logras compartir ese conocimiento, creo que se logra abrir o romper una brecha muy importante en la información. Y seguramente Gustavo o Pedro, que tienen programas dentro de sus empresas de innovación abierta tan fuerte, cuando uno conecta la empresa tradicional, que de pronto viene con una mentalidad análoga, con un emprendedor que es 100% digital, se comienzan a abrir campos o se comienzan a abrir oportunidades que muchas veces no vislumbramos. Al final creo que es importante comenzar a tener esa cultura de datos en vez de opiniones
y muchas veces somos especialistas en criticar y en acabar la idea del otro y no se ha hecho la primera prueba y resulta que las grandes disrupciones se dieron gracias a esa primera prueba. Yo creo que el mercado también es pequeño porque a veces no nos la creemos y pues puede sonar de pronto cliché, como el caso de Rappi, por poner un ejemplo. Cuando empezó mucha gente decía, ¿quién va a apostarle a eso? ¿Quién va a crecer? Bueno, rápidamente se convirtió en el primer unicornio de Colombia y yo creo que tenemos la capacidad de tener muchos más unicornios. El tema es que tenemos el temor de proponer y ahí es en donde poder tener esa integración academia, empresa privada y sector público es fundamental. Y mi visión es, el problema generalmente nace del sector privado porque tenemos esa interacción constante con el cliente, sin embargo no tenemos la capacidad, no tenemos el conocimiento y muchas veces tenemos el ego y no nos permite ir a buscar la solución que de pronto es mucho más fácil de desarrollar en la academia por el espacio que se da de multiculturalidad, la oportunidad de experimentar en un ambiente controlado y una vez que encontramos un insight que genera cambio, pues llevémoslo al sector público y démosle masividad porque ahí es en donde en realidad comenzamos a capturar valor. Y yo creo que en Colombia nos falta integrar un poco más esa conversación, exceptuando de pronto el ecosistema de Medellín que ha avanzado mucho. El país tiene oportunidades gigantescas de desarrollar innovación desde la universidad que va a impactar directamente a la industria y que claramente va a cambiar el sector público y nos falta un poco más esa comunicación, ¿no? Como decía Javier, esa echada a sentar, pues sentémonos a tomar tintico y busquemos ideas, pero no las dejemos en el papel, pongámosles fecha y hay una palabra que a mí me encanta acompañar con la innovación y para mí es el sinónimo y se llama acción. Usted puede ser el director más grande del mundo y puede pintar muy bonito y puede hacer toda la preproducción, pero si a su película no le da acción y no la pone en taquilla, nunca vamos a saber si va a romper la taquilla. Y yo creo que a veces nos quedamos en ese papel de diseñar la película más bonita y no le damos acción. Entonces, mi invitación es a que le demos acción y que compartamos y sobre todo la academia creo que tiene un rol fundamental porque ahí es en donde comenzamos a construir el futuro. Yo en estos días escuchaba una reflexión, yo no tengo hijos, pero ¿quién de pronto tiene un hijo de 1, 2, 3 años y lo está educando con la realidad de hoy? Pero él va a salir al mercado laboral en el 2050 y en el 2050, teniendo en cuenta la velocidad con la que está creciendo la capacidad de cómputo, vamos a tener la capacidad de tener en nuestros hogares computadores con la capacidad de procesamiento de todos los seres humanos que hay hoy en día en el planeta. Estamos hablando de 8 billones de personas en la palma de tu mano. ¿Qué podemos hacer? ¿Estamos educándolos para ese poder y para esa capacidad o todavía les estamos enseñando un proceso análogo para que se enfrenten a un mundo completamente digital? Yo creo que eso es como un poco como lo veo yo. Bueno, yo no sé si del público tenemos algunas preguntas. Me gustaría que de los estudiantes venga alguna pregunta. Si quieren saltar aquí a comentar, digamos, lo que a aportar a esta discusión. No sean tímidos, muchachos. En algún momento ustedes van a estar del otro lado y van a tener que pensar esas estrategias, que es lo que estamos aquí discutiendo y realmente empezar a entender y tener esa visión un poco más global sobre esas problemáticas, no solo de las empresas, sino también de las sociedades. Pero veo que no hay preguntas, entonces yo quisiera agradecerles, Pedro, Hugo, Javier, Gustavo. A mí se me ha pasado esta hora muy rápido, pero no quiero, yo sé que todos tenemos muchos compromisos, sobre todo ustedes pues en estas posiciones de liderazgo dentro de sus compañías, dentro de la parte de las organizaciones. Para mí ha sido un placer conversar con ustedes y espero que la próxima voy a hacer el foro de 2 horas, porque realmente he visto que 1 hora no es suficiente y solo llega a la introducción, digamos, pero digamos que aquí hay mucho más por abarcar. Nuevamente, muchísimas gracias por responder a este llamado desde la Universidad del Rosario y por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Hugo, muchas gracias, Javier, Pedro, un gusto, Gustavo. Igual, estamos a la orden, ¿eh? Y muchísimas gracias. Para el tinto en Medellín, ¿no? Un abrazo. O acá en Bogotá, cuando estés por acá, con mucho gusto, ¿ah? Fíjate, un abrazo, hasta luego. Muchachos, mucho éxito. Gracias a todos. Gustavo, Pedro, Hugo, Javier, muchísimas gracias nuevamente y a todos nuestros estudiantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada el día de hoy. Chao, Javier.
Esperamos, Hugo, muchísimas gracias, que haya sido interesante para ustedes ganar esta perspectiva, digamos, desde el sector empresarial, desde la parte práctica, cómo ellos realmente ven y cuáles son esos retos realmente que usualmente tenemos en el contexto real, en el contexto empresarial. Como han visto, digamos, muchos de ellos terminaron enfocándose principalmente en esas acciones de cultura de la innovación, de la importancia en cierta forma de creernos, que es algo que repetidamente lo vemos en nuestra clase, en nuestra asignatura, y es realmente dejar el miedo. Es quitarnos el miedo, es quitarnos ese entendimiento de que en otros países tienen mejores capacidades, tienen mejores habilidades, y darnos cuenta que desde acá podemos empezar a generar cambios, y esos cambios pueden empezar a generar un impacto, digamos, resolviendo los problemas de nuestra sociedad. Muchas gracias, estudiantes, y esto era para ustedes, para que ustedes vuelvan y jueguen, ganen esa visión y ese entendimiento. Los esperamos, pues, entonces, bueno, yo desde mi parte el próximo jueves para que continuemos con las clases. Y pues nada, muchas gracias. Bueno, Alejandra, Cristian, muchísimas gracias. David, muchísimas gracias. Pues con esto pues damos por terminada esta sesión. Yo les agradezco nuevamente porque salió logísticamente muy bien. Yo creo que fueron muy pocos los problemas realmente que tuvimos. Entonces, pues nada, Cristian, entonces yo quedo pendiente de que tú te comuniques con Paula, o que realmente generen esa sinergia ahí para subir los videos al YouTube, y que los estudiantes consultarlos offline también, aquellos sobre todo que no pudieron asistir el día de hoy. Listo, Clara. Cris está grabando, ya él está ahorita en el laboratorio, ya le da a parar y luego le corta. Listo, no hay ningún inconveniente. Entonces, pues yo me despido, feliz tarde, los dejo almorzar. David, muchísimas gracias nuevamente. Nos toca coordinar entonces el tema de la expedición de los certificados para todos los estudiantes. Tú me dirás si necesitas ayuda con esa tarea, cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Si quieres ahora nos reunimos un poco más tarde, pero nada, buenas tardes y feliz almuerzo para todos.